Leonardo Fernández nunca había sido un hombre de dudas. Había construido su imperio de bienes raíces con disciplina y decisiones rápidas. Cada mañana, su rutina era la misma. Despertaba en su lujoso penthouse con vistas al Central Park, revisaba los números del día en su tableta y bajaba en su auto blindado hacia su oficina en Manhattan. No había espacio para distracciones ni sentimentalismos. En su mundo, la vida se trataba de resultados. Aquella noche, sin embargo, algo rompió su esquema. Había salido de una cena de negocios con inversionistas europeos cuando decidió tomar un camino diferente. El tráfico en la Quinta Avenida era insoportable y el GPS le sugirió una ruta menos transitada. Aceleró su Rolls Royce negro por calles casi desiertas, cubiertas por una capa espesa de nieve. El clima era implacable. La nieve caía con fuerza, el viento rugía entre los edificios y el frío se filtraba incluso en la calefacción de su auto. A unos metros las luces de un semáforo parpadeaban en amarillo intermitente, y justo ahí, al borde de la calle, Leonardo vio algo que no tenía sentido. Primero creyó que era un montón de ropa vieja, pero cuando sus faros iluminaron la escena, sintió un escalofrío diferente al del clima. Era una niña. Estaba tirada en la nieve, con el cabello desordenado pegado a la cara y las rodillas encogidas contra el pecho. Llevaba una sudadera desgastada y unos pantalones rotos, completamente inadecuados para el clima. Su piel estaba pálida, los labios azulados. No se movía. Leonardo frenó en seco, miró alrededor, esperando ver a algún adulto cerca. ¿Una madre? ¿Un padre? ¿Alguien que pudiera explicarle por qué había una niña inconsciente en la calle a temperaturas bajo cero? Pero no había nadie. Solo la nieve y el sonido lejano de sirenas. Por un segundo, dudó. No estaba acostumbrado a involucrarse en asuntos que no le correspondían. Su instinto le decía que llamara a emergencias y siguiera su camino. Pero entonces vio su mano, pequeña y delgada, temblando débilmente sobre la nieve. Todavía estaba viva. «Mierda», murmuró saliendo del auto. El frío lo golpeó de inmediato, pero ignoró la sensación. Se arrodilló junto a la niña y la tocó con cuidado. Su piel estaba helada. No respondía. No podía dejarla ahí. La tomó en brazos y la llevó hasta su auto, sintiendo lo liviana que era. No pesaba casi nada, como si hubiera pasado hambre por mucho tiempo. «Resiste, niña», murmuró mientras la acomodaba en el asiento trasero y encendía la calefacción al máximo. Apretó los dientes y pisó el acelerador. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. 20 minutos después, Leonardo entraba a toda velocidad en el estacionamiento del Hospital Infantil de Nueva York. No esperó a que alguien viniera a ayudarlo. Abrió la puerta trasera del auto, cargó a la niña y entró en la sala de emergencias. «¡Necesito ayuda!», gritó, atrayendo la atención de los médicos y enfermeras. De inmediato, una doctora con bata blanca y cabello recogido en una coleta se acercó. «¿Qué pasó?», preguntó guiándolo a una camilla. «La encontré en la calle. Estaba inconsciente en la nieve». La médica revisó a la niña rápidamente. «Hipotermia severa. Está desnutrida. Dios, ¿dónde están sus padres?». «No lo sé», dijo Leonardo, sintiendo por primera vez una sensación incómoda en el pecho. La doctora asintió con el ceño fruncido. «Soy la doctora Valeria Suárez. Vamos a estabilizarla». «¿Es su hija?». Leonardo parpadeó sorprendido por la pregunta. «No, no sé quién es». Valeria lo miró por un segundo más, como si intentara descifrarlo, pero luego se giró hacia las enfermeras. «Llévenla a cuidados intensivos. Preparen líquidos calientes y monitoreen su pulso». Mientras los médicos desaparecían con la niña por los pasillos del hospital, Leonardo se quedó de pie en medio de la sala de emergencias. Sus manos estaban frías, no por el clima, sino por lo que acababa de hacer. No estaba en su naturaleza involucrarse en los problemas de otros. Y sin embargo, había algo en esa niña, en su fragilidad, en la forma en que casi la dejó morir sin quererlo, que lo inquietaba profundamente. No lo sabía aún, pero aquella noche, en medio de la nieve y el silencio, su vida acababa de cambiar para siempre. Leonardo se sentó en la sala de espera del hospital, con la mirada fija en las luces blancas del pasillo. Nunca había estado en un lugar así por tanto tiempo. Su vida giraba en torno a oficinas elegantes, reuniones con inversionistas y cenas en restaurantes exclusivos. Pero ahora estaba ahí, esperando noticias de una niña que ni siquiera conocía. Se pasó una mano por la cara
intentando ordenar sus pensamientos. Podría haber llamado a emergencias y seguir con su vida. No era su problema, y sin embargo, no podía dejar de pensar en ella. «Señor», levantó la cabeza. La doctora Valeria Suárez estaba frente a él, con una expresión seria y una carpeta en las manos. «¿Fernández?», preguntó ella. «Sí», respondió sin pensar. «Leonardo Fernández». Valeria asintió y se sentó a su lado. «La niña está estable. Logramos subir su temperatura y le estamos administrando líquidos, pero la desnutrición es grave. Parece que ha pasado mucho tiempo sin una alimentación adecuada». Leonardo apretó los labios. «¿Despertó? ¿Dijo algo?» «No, todavía está muy débil. Pero encontramos esto». Abrió la carpeta y le mostró un documento. «Este es su nombre, Sofía Morales». El estómago de Leonardo se encogió. Morales. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese apellido lo conocía demasiado bien. ¿Está seguro? Su voz sonó más baja de lo normal. «Sí». «¿La conoce?» Leonardo abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. No podía ignorar esto. «Necesito verla», dijo, poniéndose de pie. Valeria dudó un momento, pero luego asintió y lo guió hasta una habitación pequeña. Ahí, en una cama blanca, y bajo la tenue luz del hospital, estaba la niña. Ahora que el color había vuelto un poco a su rostro, se veía aún más frágil. Leonardo la observó en silencio. Los rasgos finos, las mejillas hundidas, el cabello despeinado. Algo dentro de él comenzó a removerse. Era imposible, pero al mismo tiempo tenía sentido. Una imagen se formó en su mente, un rostro que no había visto en años. Isabel Morales. Su corazón dio un vuelco. Recordó la última vez que la vio, en la puerta de un pequeño apartamento en México. Ella lloraba. Él le decía que su futuro estaba en otro lugar. Luego, se había marchado sin mirar atrás. Y ahora, después de tanto tiempo, estaba frente a una niña que llevaba su apellido, Sofía Morales. El aire en sus pulmones se sintió pesado. ¿Cuántos años tenía la niña? ¿8? ¿9? Si Isabel había estado embarazada cuando él la dejó, tragó saliva, sintiendo el peso de algo que hasta ese momento no había considerado. ¿Y si esta niña era su hija? Valeria lo observó con atención. «Leonardo, ¿estás bien?» Él tomó aire y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Esta niña podría ser mi hija». Leonardo salió de la habitación sin decir nada más. Necesitaba aire. Caminó por los pasillos del hospital con pasos pesados, sintiendo cómo cada pensamiento lo aplastaba. No podía ser su hija, pero al mismo tiempo, la idea no lo dejaba en paz. Se detuvo frente a una máquina expendedora y apoyó las manos en su cintura. Intentó pensar con claridad. Hacía más de 9 años que había dejado México. En ese tiempo, nunca miró atrás. Su único enfoque había sido su empresa, su fortuna, su ascenso en el mundo de los negocios. No había espacio para recuerdos, pero ahora los recuerdos lo estaban alcanzando. Isabel Morales. Cerró los ojos y la vio como la última vez. Estaba parada en la puerta de su departamento, con los ojos enrojecidos y la voz rota. «No tienes que hacerlo, Leo. Quédate». Pero él ya había tomado su decisión. Tenía una oferta en Nueva York, la oportunidad de su vida. No podía desperdiciarla. «Lo nuestro no tiene futuro, Isabel», le había dicho, con la frialdad que le había tomado años perfeccionar. Esto se acabó. Y entonces se fue, sin remordimientos. Hasta ahora. Respiró hondo y sacó su teléfono. Buscó un número en su lista de contactos y marcó. «¿Señor Fernández?», respondió una voz masculina al otro lado de la línea. «Ramírez, necesito que investigues a alguien». Ramírez era su hombre de confianza, un investigador privado que había utilizado varias veces para verificar antecedentes de socios y empleados. Pero esta vez no era un negocio. «¿Un nombre?», preguntó Ramírez. Leonardo cerró los ojos por un segundo antes de decirlo. «Isabel Morales. Necesito saber qué pasó con ella en los últimos 10 años». El investigador guardó silencio por un momento, luego respondió con la eficiencia que lo caracterizaba. «Le tendré información en unas horas». Leonardo colgó y se quedó mirando su reflejo en el vidrio de la máquina expendedora. ¿Qué iba a hacer si la niña realmente era su hija? No tenía respuesta. Horas después, Leonardo estaba sentado en su auto, con el motor encendido y la calefacción al máximo. Su teléfono vibró y vio el mensaje de Ramírez. «Tenemos que hablar. Llámeme cuando pueda». Marcó de inmediato. «Dime qué encontraste».
Ramírez suspiró al otro lado de la línea. Señor, lo siento, pero tengo malas noticias. Leonardo sintió un peso en el pecho. Dilo de una vez. Isabel Morales falleció hace 3 meses. El mundo pareció detenerse por un segundo. Isabel estaba muerta. ¿Cómo? Cáncer de pulmón. No tenía seguro médico, así que recibió tratamiento demasiado tarde. Murió en un refugio para mujeres en Brooklyn. Leonardo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y la niña? ¿Es su hija? Ramírez dudó. No he encontrado un certificado de nacimiento aún, pero todo apunta a que sí. Isabel la tuvo poco después de que usted se fue. La crió sola. Leonardo cerró los ojos. Sofía, su hija, una hija que nunca supo que tenía, que ahora estaba sola en el mundo. Leonardo se quedó en silencio, con el teléfono pegado a su oído y la mente atrapada en una confusión que no lograba procesar. Isabel había muerto, y con ella, la posibilidad de enfrentarla, de preguntarle por qué nunca le dijo nada, de pedirle perdón, pero más que eso, había dejado a Sofía completamente sola. ¿Dónde estuvo la niña todo este tiempo?, preguntó finalmente. Ramírez tardó unos segundos en responder. Después de la muerte de Isabel, Sofía quedó en un hogar de acogida por un tiempo, pero se escapó. No tengo detalles aún de cómo terminó en la calle. Lo que sé es que no tiene ningún tutor legal registrado. Leonardo apoyó la cabeza contra el asiento del auto y cerró los ojos. El peso de la culpa se instaló en su pecho como una losa. Todo esto pasó sin que él tuviera idea. Mientras él cerraba contratos millonarios y asistía a cenas de gala, Isabel luchaba contra una enfermedad mortal y Sofía vivía en la calle. Su hija, un nudo le apretó la garganta. Sigue investigando. Quiero saber todo. Colgó antes de que Ramírez pudiera responder. Se pasó las manos por la cara tratando de calmarse. ¿Qué demonios se suponía que hiciera ahora? No era un padre. Nunca había querido serlo. Pero Sofía no tenía a nadie más. No podía abandonarla. Respiró hondo y salió del auto. Tenía que verla. Cuando entró en la habitación del hospital, la encontró despierta. Sofía estaba recostada contra la almohada, con un suero en el brazo y los ojos grandes y oscuros, observándolo con una mezcla de curiosidad y recelo. A pesar de lo frágil que se veía, había algo en su mirada que le recordó a Isabel. No supo qué decir. «Hola», murmuró sintiéndose incómodo. La niña no respondió, solo lo miró. Leonardo sintió la necesidad de hacer algo, pero nunca había tratado con niños. Se aclaró la garganta. «Soy Leonardo. Yo te encontré en la calle». Sofía pestañeó lentamente. No parecía sorprendida. «Lo sé». Su voz era suave, pero firme. No sonaba como la de una niña común. Leonardo cruzó los brazos. «¿Sabes por qué estabas en la calle?» Ella apartó la mirada. «Porque no tenía dónde más estar. Pasé un tiempo en un refugio, pero era horrible. Siempre había niños mayores que nos quitaban la comida. Me escapé y dormía en estaciones del metro o en las entradas de las tiendas. No siempre tenía suerte». Su respuesta lo golpeó más de lo que esperaba, porque no tenía dónde más estar. Leonardo tragó saliva. «¿Y tu mamá?» Los ojos de Sofía se ensombrecieron. Se fue. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Te dijo algo antes de irse?» Ella negó con la cabeza. «Solo me abrazó fuerte una noche y al día siguiente no despertó». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Se suponía que él debía estar ahí, que Sofía no hubiera pasado por eso sola. Pero no estuvo, y ahora tenía que tomar una decisión. «Sofía, ¿qué dirías si yo me hiciera cargo de ti?» La niña lo miró con cautela. «¿Por qué lo harías?» Leonardo abrió la boca, pero se quedó en silencio. ¿Por qué lo haría? No era su problema. Nunca había querido ser padre. Ni siquiera sabía qué se suponía que debía hacer. Respiró hondo, frotándose la nuca. «No lo sé, pero tampoco puedo dejarte así». Sofía lo miró por un largo momento, y por primera vez, sus ojos mostraron algo más que desconfianza. Leonardo no estaba seguro de qué esperaba escuchar de Sofía, pero definitivamente no fue lo que vino después. «No necesito que me cuides». Su voz era firme, sin rastro de súplica o fragilidad. Era la respuesta de alguien que había aprendido a sobrevivir sola. Leonardo sintió una punzada en el pecho. «Eres una niña. Claro que necesitas a alguien». Sofía entrecerró los ojos observándolo como si tratara de descifrarlo. «¿Por qué te importa?» Leonardo abrió la boca, pero se detuvo. «Buena pregunta.
No tenía una respuesta clara, solo sabía que, cuando la encontró en la nieve, algo dentro de él cambió. No podía dejarla ahí, y ahora, después de saber quién era, simplemente no podía ignorarlo. Pero Sofía no sabía nada de eso, porque sí, fue lo único que dijo. Sofía suspiró y desvió la mirada hacia la ventana. Todos dicen eso al principio. Luego se van. Leonardo sintió que algo en su pecho se apretaba. ¿Cuántas veces la habrían abandonado para que hablara así? Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió y la doctora Valeria entró con un expediente en la mano. «Señor Fernández», dijo con su tono profesional de siempre, «Servicios Sociales ha sido notificado del caso de Sofía. Están tratando de localizar a familiares». Leonardo sintió que algo se encendía en su interior. ¿Familiares? Sí. De hecho, hace unos días recibimos una llamada desde México. Un hombre preguntaba por una niña con el apellido Morales. Leonardo frunció el ceño. ¿Quién? Su abuelo materno, Ramón Morales. Dice que ha estado buscándola desde que supo de la muerte de Isabel. Leonardo sintió como si el aire se volviera más pesado. Ramón no lo había visto en más de 20 años, pero recordaba perfectamente cómo lo miró la última vez que estuvieron frente a frente, con odio, con desprecio. Y ahora ese mismo hombre estaba a punto de reaparecer en su vida. «Llegará mañana desde México», continuó Valeria. «Quiere verla». Leonardo miró a Sofía, pero ella no reaccionó. Solo seguía con la vista perdida en la ventana. «¿Sabías que él vendría?», preguntó Leonardo. Sofía negó con la cabeza. «No lo conozco. Mamá nunca hablaba de él». Leonardo sintió una sensación extraña en el estómago. Si Isabel nunca le habló a su hija de su propio padre, debía haber una razón. Pero antes de que pudiera seguir con el tema, Sofía giró la cabeza y lo miró directo a los ojos. «Si mi abuelo está vivo, ¿por qué nunca vino por nosotras antes?». Leonardo no supo qué responder. Porque no quiso, porque no pudo, porque tal vez, igual que él, había llegado demasiado tarde. Leonardo no durmió esa noche. Se quedó en su penthouse con una copa de whisky en la mano y la mente sumida en pensamientos que no quería tener. Ramón Morales. El hombre al que Isabel llamaba papá, con una mezcla de amor y resentimiento. Un tipo duro, de manos callosas y mirada severa, que nunca aprobó su relación con ella. «No eres suficiente para mi hija», le había dicho una vez. «Eres solo un mocoso con sueños vacíos». Leonardo apretó la mandíbula. No podía decir que Ramón estuviera equivocado. Había dejado a Isabel, y ahora, después de tantos años, estaba a punto de enfrentarlo de nuevo. Respiró hondo y dejó el vaso sobre la mesa. No podía evitarlo. Sofía era su hija, y nadie lo sacaría de su vida sin pelear. A la mañana siguiente, Leonardo llegó al hospital antes de que Ramón apareciera. Encontró a Sofía despierta, sentada en la cama, jugando con el borde de la sábana. «¿Cómo te sientes?», preguntó acercándose. Ella se encogió de hombros. «Mejor». El tono de su voz era neutro, pero no distante. Algo había cambiado desde la noche anterior. Parecía menos cerrada. Leonardo tomó asiento en la silla junto a la cama. «Tu abuelo llegará pronto». Sofía no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, preguntó: «¿Tú lo conoces?». Leonardo asintió lentamente. «Hace muchos años. ¿Era malo con mi mamá?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No lo sé. Creo que la quería a su manera». Sofía bajó la mirada. «Si la quería, ¿por qué nunca vino por nosotras?». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Era la misma pregunta que él se hacía a sí mismo. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió y un hombre mayor entró. Ramón Morales. El tiempo lo había envejecido, pero su presencia seguía siendo fuerte. Tenía el cabello gris, la piel curtida y los ojos oscuros que lo escudriñaron en cuanto lo vieron. El mismo desprecio de antes. Pero Leonardo ya no era el joven inseguro que había dejado México. Esta vez no bajó la mirada. Ramón ignoró su presencia y caminó directo hacia Sofía. Se quedó de pie junto a la cama observándola como si no pudiera creer que estaba ahí. «Mijita», murmuró con la voz quebrada. Sofía lo miró con cautela. «¿Usted es mi abuelo?». Ramón cerró los ojos un momento y asintió. «Sí, Sofía, soy tu familia». Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió miedo, porque entendió lo que Ramón intentaría hacer, llevarse a Sofía, y él no estaba seguro de poder detenerlo. Leonardo se mantuvo en silencio, observando cómo Ramón se inclinaba un poco hacia Sofía,
tratando de no asustarla. El hombre que lo había despreciado toda su juventud ahora estaba ahí, reclamando lo que él mismo acababa de descubrir que tenía. «Lamento no haber estado antes, mijita», susurró Ramón con la voz entrecortada. «No sabía que tu mamá había muerto. No sabía nada de ti». Sofía parpadeó, procesando sus palabras. «¿Por qué no?» Ramón bajó la cabeza, avergonzado. «Tu mamá y yo dejamos de hablarnos hace años. Yo quería que se quedara en México, pero ella insistió en seguir adelante por su cuenta. No supe que había venido a Nueva York hasta que ya era tarde». Sofía frunció los labios y cruzó los brazos sobre el pecho. «Si no la querías aquí, ¿por qué vienes ahora?» Ramón levantó la mirada y sus ojos reflejaron una tristeza profunda. «Porque eres mi nieta. No voy a dejarte sola». Leonardo sintió un nudo en el estómago. Ramón estaba haciendo lo que él no había hecho. Estaba asumiendo la responsabilidad sin dudar, pero él no iba a quedarse de brazos cruzados. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó de pronto, cruzándose de brazos. Ramón le lanzó una mirada fría. «Llevarla a casa. A México». Leonardo sintió un golpe en el pecho. «No puedes decidir eso por tu cuenta». «¿Y tú sí?», espetó Ramón. «No tienes ningún derecho sobre ella». El silencio en la habitación se volvió espeso. Sofía miraba a ambos hombres, su pequeña frente fruncida. «¿Y yo no tengo voz?», preguntó con un tono de madurez inesperado. Ambos se quedaron en silencio. «¿Tengo que irme con alguien solo porque dice que es mi familia?». Leonardo sintió una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Sofía no era una niña cualquiera. No aceptaba órdenes ciegamente. Ramón suspiró y pasó una mano por su cabello gris. «No quiero obligarte, mijita. Solo quiero darte un hogar». «¿Y él no puede?», preguntó Sofía señalando a Leonardo. El aire en la habitación se congeló. Leonardo y Ramón se miraron fijamente. Sabían que aquello se convertiría en una batalla, y ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. El silencio en la habitación era denso. Sofía miraba a los dos hombres esperando una respuesta, pero ninguno de ellos parecía saber qué decir. Leonardo fue el primero en reaccionar. Se aclaró la garganta y habló con un tono firme, pero controlado. «No estoy diciendo que no debas estar con tu abuelo, Sofía. Solo creo que tal vez deberíamos hablar de esto antes de tomar una decisión tan grande». Ramón soltó un resoplido. «¿Hablar? ¿Ahora sí quieres hablar, Fernández? Porque cuando dejaste a mi hija sola, no te importó tener una conversación». Leonardo apretó la mandíbula. «Yo no sabía que Isabel estaba embarazada. Porque nunca quisiste saber». Ramón dio un paso adelante, con los ojos encendidos de rabia. «Isabel intentó buscarte. Te escribió cartas. Te llamó. Pero para entonces ya eras un gran empresario. Te fuiste de México, cambiaste de número, cerraste toda conexión con tu pasado. ¿Cómo se suponía que debía encontrarte?». El golpe fue directo al pecho. Isabel había intentado contactarlo. Leonardo sintió náuseas. Todos estos años pensando que ella simplemente había seguido con su vida. Y la verdad era que había tratado de decirle que tenía una hija. Sofía miraba a ambos, su rostro sin expresión. «Entonces, ¿sí sabías de mí?». La pregunta era simple, pero escondía mucho más. «¿Por qué nunca fuiste por mí? ¿Por qué no me buscaste?». Leonardo tragó saliva. «No, no lo sabía». El rostro de Sofía no mostró alivio. «Pero tampoco intentaste saber». No era una pregunta, era una sentencia. Y tenía razón. Leonardo sintió que su respiración se hacía más pesada. Había crecido pensando que su éxito lo justificaba todo, que dejar a Isabel había sido la decisión correcta. Pero ahora, viendo a su hija en esa cama, viendo el desprecio en los ojos de Ramón, se daba cuenta de lo ciego que había sido. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo finalmente, su voz más baja. «Pero ahora estoy aquí». Ramón lo miró con frialdad. «¿Y cuánto tiempo crees que vas a durar, Fernández?». El golpe fue certero. Ramón no lo veía como alguien confiable. Lo veía como un hombre que iba a cansarse en cualquier momento y seguir con su vida. Leonardo se enderezó. «No voy a desaparecer». Ramón cruzó los brazos. «Eso ya lo veremos». El reto estaba claro. Leonardo tenía que demostrar que estaba ahí para quedarse. Y esta vez no iba a fallar. El ambiente en la habitación seguía tenso. Ramón y Leonardo se observaban con dureza, mientras Sofía mantenía la mirada baja, jugando con los bordes de la sábana como si procesara lo que acababa de escuchar. Finalmente, ella habló, con una voz más firme de lo que cualquiera esperaría de una niña de 9 años. «¿Y si no quiero irme con ninguno de los dos?
Ambos hombres se quedaron en silencio. Ramón frunció el ceño, mientras Leonardo sintió un nudo en el pecho. «Mijita, no puedes quedarte aquí», dijo Ramón con suavidad. «El hospital no es un hogar». Sofía levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. «Lo sé, pero tampoco sé si quiero irme contigo o con él». Miró a Leonardo de reojo, y él entendió el mensaje. Ella no confiaba en ninguno de los dos, y no podía culparla. Ramón suspiró pesadamente y se pasó una mano por el cabello gris. «Sofía, yo soy tu familia. Tu mamá fue mi hija, y yo debería haber estado ahí cuando me necesitó, pero ahora quiero hacerlo bien contigo. No voy a fallarte». Sofía lo miró en silencio por un momento, y luego giró la cabeza hacia Leonardo. «¿Y tú?» Leonardo sintió una presión en el pecho. No tenía un discurso preparado. Ramón tenía el peso de la familia, la sangre, los años de ausencia que ahora intentaba enmendar. ¿Qué tenía él? Tragó saliva y miró a Sofía directo a los ojos. «No puedo prometer que seré perfecto, pero no voy a desaparecer». Era todo lo que podía ofrecerle. La verdad. Sofía bajó la mirada otra vez. «No quiero decidir ahora». Ramón frunció el ceño, pero Leonardo lo detuvo antes de que pudiera decir algo. «Entonces esperemos. No la presionemos». Ramón apretó la mandíbula, pero terminó asintiendo. «Está bien, pero no voy a esperar para siempre». Leonardo lo sabía. Esto no era una tregua, era solo el inicio de la verdadera batalla. Días después, Sofía fue dada de alta. Leonardo había estado en el hospital todos los días, asegurándose de que no le faltara nada. Ramón también venía, pero nunca coincidían demasiado tiempo en la habitación. Ambos sabían que estaban en lados opuestos de una decisión que solo Sofía podía tomar. Cuando finalmente le dieron el alta, la trabajadora social asignada al caso los reunió a los tres. Dado que no hay una custodia legal establecida, Sofía no puede quedarse sola. «Yo me haré cargo», dijo Ramón de inmediato. «Y yo también», intervino Leonardo. La trabajadora social suspiró y miró a Sofía. «¿Tienes alguna preferencia?» Sofía se encogió de hombros. «No quiero irme con alguien que no conozco». Leonardo sintió un alivio momentáneo. No lo había rechazado, pero tampoco lo había elegido. La trabajadora social asintió. «En ese caso, podemos organizar un periodo de convivencia temporal. Sofía pasará unos días con cada uno y decidirá dónde quiere quedarse». Ramón no pareció muy convencido, pero aceptó con un gruñido. «Está bien». Leonardo exhaló despacio. Era lo mejor que podía esperar. Pero ahora venía la parte difícil, hacer que Sofía confiara en él. El primer día en la casa de Leonardo fue incómodo. Sofía no hablaba mucho. Caminaba por el penthouse con cautela, como si estuviera en un museo en el que no podía tocar nada. «Puedes hacer lo que quieras», le dijo él después de mostrarle su habitación. Sofía miró a su alrededor. El cuarto era más grande que cualquier lugar donde había dormido antes. Tenía una cama enorme, un ventanal con vista a la ciudad y hasta una televisión, pero en lugar de emocionarse, solo asintió. «Gracias». Y eso fue todo. Leonardo sintió algo extraño en el estómago. No esperaba que Sofía saltara a sus brazos de la noche a la mañana, pero la frialdad de la niña le dolía más de lo que quería admitir. ¿Cómo se suponía que debía acercarse a ella? Intentó hablarle durante la cena, pero las respuestas de Sofía eran cortas y secas. «¿Te gusta la comida?» «Sí». «¿Quieres más?» «No», suspiró. No iba a ser fácil, pero no iba a rendirse. Tenía una segunda oportunidad, y esta vez no la iba a desperdiciar. Leonardo nunca se había sentido tan fuera de lugar en su propia casa. Desde que Sofía llegó al penthouse, que siempre había sido un refugio de silencio y control, se sentía diferente. Pero no porque la niña llenara el espacio con risas o preguntas. Era lo contrario. Sofía se movía con cautela, como si estuviera en un sitio donde no pertenecía. Apenas hablaba, comía en silencio y no hacía preguntas. Leonardo intentó acercarse, pero cada intento terminaba en respuestas cortas y miradas esquivas. No confiaba en él, y tenía todo el derecho de no hacerlo. Leonardo no tenía experiencia con niños. Nunca había pensado en tenerlos, y mucho menos en criarlos. Pero ahora tenía que aprender. El tercer día, decidió intentar otra estrategia. «Voy a salir un rato. ¿Quieres venir?» Sofía levantó la vista desde el sillón donde estaba sentada, abrazando sus rodillas. «¿A dónde?» «A caminar. No me gusta estar encerrado». La niña lo miró con curiosidad,
como si intentara descifrar si eso era cierto o si era solo una excusa para hacerla salir. Finalmente, asintió. «Está bien». Leonardo no sonrió, aunque sintió una pequeña victoria. Bajaron en el ascensor y caminaron por Central Park. La nieve seguía cubriendo el suelo, pero no hacía tanto frío como la noche en que la encontró. Al principio, caminaron en silencio. Sofía miraba a su alrededor, observando a los niños que jugaban, las familias, los corredores con sus perros. Después de un rato, Leonardo decidió romper el hielo. «¿Jugabas en parques cuando estabas con tu mamá?» Sofía tardó en responder. «No mucho. Mamá trabajaba casi todo el tiempo». Leonardo asintió. Sabía lo que era eso. «¿Y tú qué hacías?» «La esperaba en casa. A veces dibujaba, a veces miraba la tele». Leonardo sintió una presión en el pecho. «¿No tenías amigos?» «Solo un vecino». Pero se mudó. Leonardo miró el suelo mientras caminaban. Isabel había hecho todo lo posible, pero Sofía nunca había tenido una infancia normal, y él había estado viviendo en un mundo donde ni siquiera sabía que ella existía. «¿Quieres un chocolate caliente?», preguntó de repente, señalando un carrito en la esquina. Sofía dudó un momento y luego asintió. Se sentaron en una banca con sus vasos de cartón. Sofía sorbió su chocolate en silencio. «Ramón también te ha estado esperando», dijo Leonardo sin rodeos. Sofía se tensó. «Lo sé. ¿Has pensado en lo que quieres hacer?». La niña bajó la vista y frotó sus manos contra el vaso caliente. «No sé». Leonardo no presionó. Sabía que no era una decisión fácil. Finalmente, Sofía lo miró. «Él dice que quiere llevarme a México». Leonardo sintió el estómago apretarse. «Sí. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró a Sofía, a su hija. No quería que se fuera, pero no podía pedirle que se quedara si ella no lo quería. Así que respiró hondo y le dijo la única verdad que podía decirle. «Quiero que estés donde te sientas segura». Sofía lo miró durante un largo rato, como si intentara leerlo. Finalmente, asintió. «Está bien». Y por primera vez, Leonardo sintió que ella realmente lo estaba escuchando. Pasaron los días, y el plazo que la trabajadora social había dado para que Sofía tomara una decisión estaba llegando a su fin. Leonardo trató de no presionarla, pero podía sentir el peso del tiempo sobre sus hombros. ¿Y si ella decidía irse con Ramón? No podía culparla si lo hacía. Sofía había vivido su vida sin él. Había aprendido a arreglársela sola y ahora tenía dos opciones: un abuelo que compartía su sangre y al que nunca conoció, o un hombre que recién ahora estaba tratando de hacer las cosas bien. ¿Pero realmente tenía derecho a pedirle que se quedara? No sabía cómo demostrarle que esta vez estaba dispuesto a estar presente. Lo intentó con pequeños gestos. Aprendió cómo le gustaba su desayuno, le dejó espacio cuando la veía en silencio e incluso le compró un cuaderno de dibujo cuando notó que pasaba las tardes haciendo garabatos en una libreta vieja. No fueron grandes declaraciones, no fueron promesas vacías, solo acciones pequeñas pero constantes. Y poco a poco, Sofía comenzó a responder. No era una transformación milagrosa, pero ya no lo miraba con recelo. Una noche, mientras cenaban, Leonardo la sorprendió observándolo con curiosidad. «¿Qué?», preguntó con una leve sonrisa. Sofía dudó un momento antes de hablar. «¿Siempre vives solo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Sí». «¿Nunca tuviste hijos?». Leonardo negó con la cabeza. «No». Sofía bajó la mirada y removió la comida en su plato. «¿Por qué?». Leonardo dejó los cubiertos a un lado y la miró fijamente. «Nunca pensé que los necesitaba». Sofía asintió lentamente. «¿Y ahora?». El silencio que siguió fue denso. Leonardo se pasó una mano por la nuca y suspiró. «Ahora, creo que me equivoqué». Sofía se quedó quieta. No sonrió, no reaccionó de inmediato, pero algo en su expresión cambió, como si finalmente algo se acomodara en su interior. Y en ese momento, Leonardo supo que aunque aún no lo decía en voz alta, Sofía lo estaba considerando. Estaba considerando quedarse. El día de la decisión llegó. Ramón apareció en el hospital con la seguridad de un hombre que estaba convencido de que su nieta regresaría con él. Se presentó con una maleta y papeles que aseguraban que tenía cómo cuidarla en México. «Ya arreglé todo. He hablado con la trabajadora social. Sofía puede venir conmigo esta misma semana». Leonardo sintió que el corazón le latía con fuerza. No podía hacer nada si Sofía decidía irse. Ramón lo miró con superioridad. «No puedes retenerla, Fernández. No tienes ningún derecho sobre ella». Leonardo lo sabía,
pero quería que Sofía eligiera. La trabajadora social los llevó a una sala privada. Sofía se sentó entre los dos hombres, sus pequeñas manos apretadas sobre sus rodillas. «Sofía, ha llegado el momento de decidir», dijo la trabajadora social con voz tranquila. «¿Quieres irte con tu abuelo a México o quedarte aquí con Leonardo?» Ramón sonrió con confianza. «Mi hijita, te prometo que en México tendrás un hogar de verdad. No te faltará nada». Leonardo no dijo nada. Sabía que no podía competir con promesas. Solo la miró y esperó. Sofía bajó la cabeza, respiró hondo y luego levantó la vista. «Quiero quedarme con Leonardo». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Ramón frunció el ceño. «Pero, mijita, yo soy tu familia». Sofía lo miró con tristeza. «Lo sé, pero yo también elijo quién es mi familia». Ramón pareció quedarse sin palabras. La trabajadora social asintió. «Bien, entonces iniciaremos el proceso legal para que Leonardo tenga la custodia». Leonardo sintió cómo algo se aflojaba dentro de él. No había ganado una batalla. No se trataba de eso. Sofía lo había elegido. Y eso significaba más que cualquier documento legal. La decisión de Sofía cambió todo. Aunque Ramón no estuvo de acuerdo, no discutió más. Sabía que, sin importar lo que él quisiera, la niña ya había elegido. Se despidió de ella con un abrazo torpe, prometiéndole que la visitaría. Y luego simplemente se fue. Leonardo esperaba que Sofía mostrara algún tipo de emoción tras ese momento, pero ella solo se quedó de pie, observando la puerta cerrarse. No lloró, no se alegró, solo guardó silencio. «¿Estás segura de esto?», preguntó con suavidad. Sofía lo miró de reojo y asintió. «Sí, pero elegirlo no significaba que confiaría en él de inmediato». El proceso legal para que Leonardo obtuviera la custodia no fue complicado. Como Sofía no tenía otros familiares cercanos que reclamaran por ella, y dado que Ramón ya no insistió en llevársela, los trámites avanzaron rápido. Un mes después, Leonardo firmó los documentos que lo convertían en su tutor legal, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Si había pensado que con la decisión de Sofía todo se volvería más fácil, estaba equivocado. El primer mes juntos fue una mezcla de avances y retrocesos. Sofía dejó de ser completamente silenciosa durante las comidas, pero aún hablaba poco y con cautela. De vez en cuando aceptaba su compañía para ver la televisión, aunque todavía no se sentaba demasiado cerca. Un día, Leonardo salió a comprar comida y cuando regresó, encontró una nota en la mesa. «No me gusta el jugo de naranja. Prefiero manzana». Era la primera vez que Sofía le decía lo que quería sin que él preguntara. Un día, cuando creía que él no la veía, se quedó dormida en el sillón, con la cabeza apoyada en su brazo. Pequeñas derrotas. No le contaba nada sobre Isabel. Seguía sin llamarlo por su nombre. Aún miraba la puerta como si estuviera esperando que alguien más entrara. Leonardo intentó no frustrarse. Sabía que Sofía estaba acostumbrada a que la gente se fuera. No bastaba con decirle que se quedaría. Tenía que demostrárselo. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, escuchó ruido en la sala. Se levantó y encontró a Sofía con su cuaderno de dibujo abierto sobre la mesa, garabateando con un lápiz negro. Era la primera vez que la veía dibujar desde que llegó a su casa. «¿Qué haces?», preguntó con curiosidad. Sofía se encogió de hombros. «Nada». Leonardo cruzó los brazos. «¿Puedo ver?». Sofía dudó, pero al final giró el cuaderno para mostrárselo. Leonardo sintió un pequeño nudo en la garganta al ver el dibujo. Era un retrato de Isabel, con su cabello largo, su sonrisa suave y sus ojos llenos de esa luz que él recordaba. Sofía bajó la vista. «No quiero olvidarla». Leonardo pasó un dedo por el borde de la hoja. «No tienes que hacerlo». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Tú te acuerdas de ella?». Leonardo se quedó en silencio un momento antes de asentir. «Mucho». Sofía volvió a mirar el dibujo. «A veces me da miedo que un día despierte y ya no pueda recordar su voz». Leonardo sintió que algo se rompía dentro de él, porque él había hecho exactamente eso. Había enterrado a Isabel en su memoria. La había dejado en el pasado como si nunca hubiera existido. Pero Sofía la llevaba consigo todos los días. Respiró hondo y se sentó junto a ella. «Si quieres, puedo contarte lo que recuerdo». Sofía lo miró con cautela. «¿Por qué harías eso?». Leonardo sonrió con tristeza. «Porque creo que los dos la extrañamos». Sofía lo observó unos segundos más y finalmente asintió. Esa noche hablaron de Isabel.
Leonardo le contó cómo la conoció, cómo era cuando eran jóvenes, cómo se reía cuando estaba nerviosa y cómo siempre movía la pierna cuando estaba pensando en algo importante. Sofía escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando terminó, la niña cerró su cuaderno y lo abrazó contra su pecho. Gracias. Fue la primera vez que Leonardo sintió que el muro entre ellos empezaba a derrumbarse. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Sofía no se despertó un día convertida en una niña completamente confiada y abierta. Pero algo había cambiado. Desde la noche en que hablaron de Isabel empezó a buscarlo más. Ya no solo respondía a sus preguntas con monosílabos, sino que de vez en cuando le hacía preguntas también. ¿Qué hacías cuando tenías mi edad? Corría por las calles con mis amigos. Jugábamos fútbol hasta que oscurecía. ¿Eras bueno? El mejor. ¿O solo lo dices porque nadie puede decirte lo contrario? Leonardo se rió. Puede ser. Pequeños momentos como ese hicieron que su relación evolucionara. Sofía ya no caminaba con cautela en el penthouse. Ahora se sentaba en el sillón sin miedo. Abría el refrigerador cuando tenía hambre. Y, lo más importante, lo miraba con menos reserva. Pero lo que realmente marcó la diferencia ocurrió en una tarde fría de invierno. Leonardo regresó temprano del trabajo y encontró a Sofía en el balcón, observando la ciudad cubierta de nieve. Se acercó en silencio. «Hace mucho frío aquí afuera». Sofía no apartó la mirada del horizonte. «No me molesta». Leonardo la miró de reojo. «¿En qué piensas?» Sofía se quedó callada un momento antes de hablar. «En la primera vez que vi la nieve». Leonardo esperó. «Fue con mamá. Yo era más pequeña, creo que tenía 5 años. Me desperté y todo afuera estaba blanco. Mamá me envolvió en su bufanda y salimos al parque. Hicimos un muñeco de nieve». Hizo una pausa y bajó la cabeza. «Siempre pensé que haríamos otro». Leonardo sintió un nudo en la garganta. «Podemos hacer uno ahora». Sofía lo miró con sorpresa. «¿Tú? ¿Haciendo un muñeco de nieve?» Leonardo sonrió. «¿Por qué no?» Sofía frunció los labios, como si estuviera evaluándolo. «No eres muy bueno con cosas divertidas». «¿Ah, no?» Sofía negó con la cabeza. «No». Leonardo cruzó los brazos. «Entonces enséñame». Ella dudó, pero después de unos segundos asintió. Salieron al parque y trabajaron en el muñeco de nieve. El resultado fue horrible. Sofía se rió por primera vez en mucho tiempo. Cuando terminaron, se sentaron en una banca, con la nieve acumulándose en sus botas. Sofía lo miró fijamente. «Leonardo». Él levantó la ceja. «¿Sí?» Ella bajó la vista y entrelazó las manos. «Gracias, por encontrarme». Leonardo sintió que el aire se le atascaba en el pecho. Quiso decir muchas cosas. Que siempre la habría buscado si lo hubiera sabido. Que estaba arrepentido por no haber estado ahí antes. Pero en lugar de eso, solo colocó una mano en su cabeza y revolvió su cabello con suavidad. «Siempre estaré aquí». Sofía sonrió levemente. Y en ese momento Leonardo supo que por primera vez ella le creía. Los años pasaron más rápido de lo que Leonardo hubiera imaginado. Sofía creció. Ya no era la niña frágil que encontró en la nieve. Con el tiempo su risa se hizo más frecuente, su confianza más fuerte, y su presencia en su vida se convirtió en lo más importante. No fue fácil. Tuvieron discusiones, momentos de silencio, días en los que ella se alejaba y él no sabía cómo alcanzarla. Pero nunca se rindió. Y lo más importante, nunca volvió a irse. El día en que Sofía cumplió 18 años, Leonardo se sentó con ella en la terraza de su casa, viendo la ciudad iluminada. «Ya eres adulta», dijo él, sirviéndose un poco de café. «Técnicamente». Leonardo sonrió. «¿Tienes planes?» Sofía giró la cabeza hacia él, con una mirada tranquila. «Sí, pero no tengo prisa». Leonardo la observó en silencio. Había cambiado tanto. Ya no era la niña desconfiada que se sentía ajena en su propia casa. Ahora era su hija, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Ella bebió un sorbo de su café y sonrió con picardía. «¿Sabes? Hasta ahora nunca dijiste si nuestro muñeco de nieve fue el peor de la historia o no». Leonardo se rió. «No hay duda de que fue horrible». Sofía sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Tal vez hagamos otro este invierno». Leonardo le dio un leve golpe en la cabeza con cariño. «Esta vez lo harás tú sola». Sofía se rió. Y en ese momento, Leonardo entendió que nunca importó cómo empezó todo. Lo único que importaba era que, esta vez, él sí estuvo ahí. La vida nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos, y a veces solo necesitamos a alguien que esté dispuesto a quedarse.
¿Qué te pareció la historia de Sofía y Leonardo? Si te conmovió su viaje de transformación y aprendizaje, no olvides darle me gusta y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar el destino de alguien. Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Queremos conocer a nuestra increíble comunidad.